Buenas, ¿cómo están? Esta pregunta trata sobre los cambios conformacionales de las proteínas y nos preguntan qué tipo de cambios implican. Entonces, básicamente, las opciones hablan de dos cosas. Uno, si los cambios conformacionales implican cambios en la estructura primaria, entonces tenemos algunas opciones que nos dicen que sí y otras que nos dicen que no. Y lo otro que nos preguntan, o sobre lo que se tratan las opciones, es si los cambios conformacionales de una proteína pueden inducir cambios en la capacidad de unión a ligandos. Entonces hay algunas opciones que dicen que sí y otras que dicen que no. Y tenemos todas las combinaciones posibles de estas cuatro opciones. Es decir, hay cambios en la estructura primaria, sí o inducen cambios en la capacidad de unión a ligandos, sí o no. Entonces, para responder esta pregunta, nos conviene repasar que casi todas las proteínas pueden tener cambios conformacionales. ¿Qué son estos cambios conformacionales? Son movimientos relativos de, por ejemplo, un dominio de la proteína. ¿Tá? Lo que vemos acá en el ejemplo, tenemos este dominio en amarillo, que en este ejemplo, ante la unión de una pequeña molécula, en este caso ATP, se genera este movimiento, ¿no? Esta rotación de ese dominio y vemos que la estructura de la proteína, la estructura tridimensional de la proteína, cambió. ¿Tá? Y a eso le llamamos cambio conformacional. La conformación de la proteína es distinto. Esto puede tener un montón de consecuencias, ¿tá? Que sobre todo tienen que ver con la función de la proteína. Por ejemplo, pueden cambiar la capacidad que tiene la proteína de unirse a un ligando. Imagínense, esto es inventado, pero es un ejemplo, que una vez que se mueve este dominio, en este bolsillo que queda acá se pudiera unir algo, ¿tá? Un ligando u otra proteína o lo que fuera. ¿Tá? Obviamente, si este dominio estaba en su posición original, esa unión no podía darse. Y este es un ejemplo que se puede dar en un montón de proteínas que un cambio conformacional facilita o dificulta la unión de ligandos o de otras proteínas y distintas interacciones con otras moléculas. Una cosa muy importante de los cambios conformacionales es que no implican cambios en la estructura primaria de la proteína. ¿Ah? La estructura primaria de la proteína, su identidad, la secuencia de aminoácidos, no cambió, porque lo único que pasó fue un movimiento de esta región de la proteína, pero la secuencia de aminoácidos, uno tras del otro, desde el extremo N terminal al C terminal de esta proteína, no se vio alterada, solo cambió su disposición en el espacio. Es decir, puede cambiar la estructura secundaria, la terciaria, eventualmente la cuaternaria, pero no la primaria. Entonces, volviendo a la pregunta, y según lo que comentamos y lo que dijimos en el teórico, sabemos que un cambio conformacional no implica cambios en la estructura primaria, por un lado, y que además puede inducir cambios en la capacidad de unión a ligandos. ¿Ah? Entonces, con estas dos nociones en mente, sabemos que la respuesta correcta tiene que ser la B. Es decir, los cambios conformacionales no implican cambios en la estructura primaria y pueden inducir cambios en la capacidad de unión a ligandos. Relacionado con este tema, tenemos esta otra pregunta, que dice, los cambios conformacionales de las proteínas implican rotación de enlaces covalentes simples, pero no ruptura y reformación de estos enlaces, ruptura y reformación, pero no rotación, las dos cosas simultáneas, es decir, rotación y o ruptura y reformación de enlaces, o ninguna de las dos, ni rotación ni ruptura de los enlaces. Y como estuvimos viendo, sabemos que un cambio conformacional no implica un cambio en la estructura primaria. Y para no cambiar esa estructura primaria, sabemos que no se rompen ni se forman enlaces, ¿no? Porque si no, lo que estaríamos haciendo sería separar parte de la estructura primaria y por tanto acortar la proteína, o estaríamos cambiando la identidad de cada aminoácido, lo cual también podría cambiar la estructura primaria de la proteína. Como la estructura primaria no cambia, entonces los enlaces no pueden romperse y formarse. ¿Tá? Así que ya podemos descartar algunas opciones por ahí. Lo que sí sucede son rotaciones de enlaces covalentes simples que terminan haciendo que la disposición tridimensional de la proteína sea distinta. Es decir, que la opción correcta en este caso es la A. Los cambios conformacionales se dan por rotación de enlaces covalentes simples, pero no se rompe ni se forman enlaces nuevos. ¿Ah? Entonces, eso es muy importante. Un cambio conformacional o distintas conformaciones de una molécula, en este caso una proteína, implican movimientos en su estructura tridimensional, pero no cambios en sus enlaces.